Hola a todos, mi nombre es Lady Viviana Mendoza Cuervo, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana, magíster en Pedagogía y Literatura y actualmente me desempeño como docente en el Magisterio Colombiano. También soy estudiante del Doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc y en el marco del curso Bases Epistemológicas en la Educación en la Unidad 4, llamada Epistemología en la Actualidad, surge la necesidad de abrir este podcast que llamaremos Epistemología, Educación y los retos de la práctica docente. En este espacio quiero compartir algunas reflexiones sobre la epistemología, su relación con la educación y los desafíos que enfrentamos los docentes en la actualidad. Lo haré desde los conceptos estudiados en la Unidad 4, que parten de dos textos que se titulan La importancia de la filosofía en la educación del siglo XXI, de Elizabeth Paitán y su equipo, y el otro es La epistemología en la educación, apuestas y desafíos contemporáneos, de Andrade y Rivera, publicado en el año 2024. Y también desde mi experiencia profesional y desde un proyecto personal que ha marcado mi trayectoria, que se llama profevivi.com. Entonces, así partimos de la relación existente entre filosofía y educación. Y como se evidenció en el material estudiado, pues la filosofía se entiende como una reflexión constante centrada en la búsqueda de la verdad. Y la educación pues representa la acción humana mediante la cual buscamos acercarnos a esa verdad a través de los procesos que son específicamente pues la enseñanza y el aprendizaje. Y así pues en la filosofía de la educación se entiende que tiene como finalidad la comprensión del acto educativo. Desde mi experiencia docente siento que siempre ha habido un cuestionamiento constante orientado a mis propias prácticas. Siempre hay cuestiones en la mente a medida que uno va avanzando en el rol docente y es como si estoy haciendo bien, qué material puedo usar para este, para otro tema, si va a funcionar esa actividad para el propósito de una clase, cómo puedo ayudar a este niño a que supere cierta barrera. Y pues en este sentido esos cuestionamientos son filosóficos y las respuestas pues se materializan en las decisiones que yo tomo o que los docentes tomamos en nuestras prácticas educativas. Pero desde mi experiencia docente siento que no son solo en el aula, sino también fuera de ella. Estas preguntas me invitan a uno a reflexionar sobre el propio recorrido como educadora, que es de lo que parto en este podcast. Pues antes de ello ingresar al Magisterio Colombiano yo me dedicaba a dar clases particulares y durante todo ese tiempo acompañé a estudiantes con diferentes necesidades y ritmos de aprendizajes, y ahí fue que comprendí que enseñar no solamente consiste en transmitir la información, sino que pues va mucho más allá y en ese sentido ayudar a cada estudiante a construir su propio aprendizaje. Y fue precisamente pues en esas experiencias que nació profevivi.com. Inicialmente surgió como una forma de compartir estrategias, recursos y experiencias educativas con estudiantes, docentes y familias. Empezó desde mi hogar publicando en mis estados propios de WhatsApp lo que yo hacía con mis propios hijos. Y eso escaló a que mucha gente ya me conocía en mi trayectoria como docente y me pedía que por favor le ayudara con sus hijos en casa. Entonces de ahí empecé a visitar familias que me solicitaban y ya fue una idea de emprendimiento que buscaba a brindar apoyo pedagógico a niños que necesitaran ciertas explicaciones en algún punto de algún tema que no había quedado completamente entendido en sus clases. Por ello mi intención era extender mi labor pedagógica más allá de las clases particulares, pues yo compartía lo que hacía para que llegara a familias incluso que no tenían mis servicios, y así pues yo aprovechaba los espacios digitales para seguir aportando a la educación. Ya con el tiempo pues mi vida profesional tomó otro rumbo, yo ingresé como docente del sector público y asumí pues desafíos propios del sistema educativo colombiano, y al mismo tiempo el proyecto Profevivi se trasladó al mundo digital. Pues yo seguí ya no visitando niños, sino en este momento pues trabajo como docente del magisterio, pero pues también tengo mis estudiantes que requieren este apoyo mío, pero ya lo hago es desde la virtualidad. Y es ahí donde yo encuentro una relación muy cercana entre el tema de esta unidad y mi práctica docente. Pues es una invitación directa a cuestionar la calidad de la información, de lo que yo comparto, las bases teóricas que sustentan mis estrategias pedagógicas y la manera en que yo promuevo los aprendizajes significativos. Y pues teniendo en cuenta que en la actualidad las redes sociales permiten a los estudiantes encontrar un sinfín de información, lo importante es que no todo genera aprendizaje, y la epistemología precisamente nos ayuda a preguntarnos si esto que yo estoy compartiendo realmente contribuye a la construcción de conocimiento o simplemente transmite información de manera superficial. Pues porque en este momento hay muchas páginas de contenido educativo, pero pues uno parte de la base de que el docente está formado para poder discernir sobre qué es tendencia y qué verdaderamente es contenido educativo. Ahí, teniendo en cuenta, en el documento nos hablan de los retos y desafíos del rol docente y de la educación en sí. Entonces parten de que hay una desigualdad social y económica que alertó al mundo en la pandemia y que se trasladó pues a ver que había mucha deserción escolar. Hay falta también, mencionan en los textos, de políticas públicas educativas, teniendo en cuenta que la era tecnológica está tan globalizada y que al mismo tiempo apunten a una innovación pedagógica y educativa que se pueda ver y que pueda repercutir en la calidad educativa. Pues se necesita una educación inclusiva y de calidad. El sector público ha encontrado también que
situaciones que hacen que sea más compleja la práctica de estos ideales. En muchas ocasiones, antes de desarrollar las actividades, es necesario también atender dificultades relacionadas con la convivencia, la regulación emocional y los comportamientos dentro del aula. Eso significa que en determinados momentos los docentes debemos recurrir a estrategias más estructuradas y tradicionalistas para poder establecer acuerdos con los estudiantes, para recuperar la atención del grupo o crear condiciones básicas para que el aprendizaje pueda ocurrir. Pero más allá de verlo como una contradicción, lo que se permite ver es que es una muestra de la complejidad de la labor docente. Y por eso uno de los grandes retos de la educación, además de los que se mencionan en las lecturas, consiste en encontrar, pienso yo, un equilibrio entre las propuestas pedagógicas innovadoras que surgen de todas las teorías y de todos los estudiosos de la educación y las necesidades reales que encontramos cada día en nuestras aulas. Y ya para finalizar, considero que la educación sigue siendo una poderosa herramienta de transformación, por supuesto, tanto social como económica, cultural. Pero para poder cumplir este propósito se necesitan docentes capaces de reflexionar críticamente sobre su propia práctica, sobre el conocimiento que se pone en circulación, hoy en día pues volviendo al tema de las redes. Y en ese sentido la epistemología no solamente nos va a ayudar a entender cómo conocemos, sino también comprender cómo educamos.